Bueno, ahora veremos lo que es los tiempos de concentración, ¿no? Por ejemplo, está lo que es la concentración máxima. Bueno, la concentración máxima es el tiempo de expresado en minutos que indica en que el fármaco alcanza su concentración máxima en la sangre, ¿sí? La velocidad en la que el fármaco se va metabolizando en el hígado, pasando a productos fácilmente eliminables por la orina y que no tienen acción terapéutica. Es lo que se llama pues vida media y que se expresa en horas. La vida media es el tiempo en el que la concentración máxima obtenida en la dosis administrada del fármaco se ha reducido a la mitad, ¿sí? Entonces, bueno, también vimos lo que es la curva de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos y la curva de concentraciones contra el tiempo en gráficas. Entonces vimos en esa curva vimos lo que es el inicio del efecto hasta va así. Entonces, bueno, inicia lo que es el inicio del efecto, el efecto máximo y cómo comienza a decaer, ¿sí? La concentración del efecto va siendo mínima hasta que va pues, desapareciendo. Entonces, también vimos que, bueno, que hay tres datos importantes de tomarse en cuenta. Lo que es en la concentración terapéutica mínima, bueno, significa que solamente cuando la cantidad del fármaco presente en la sangre y por lo mismo en los tejidos sea mayor a este valor, va a producir, por ejemplo, el efecto terapéutico que es buscado. En el otro extremo está la concentración terapéutica máxima, así que significa que cuando el fármaco enlace esta concentración, ¿sí? Produce el efecto máximo terapéutico que es capaz de producir dosis más altas que alcancen concentraciones que ya no tienen beneficio. También está el intervalo que va desde la concentración terapéutica mínima hasta la máxima que se llama ventana o rango terapéutico. Y cuando es muy estrecho la prescripción de la dosis, debe ser cuidadosamente pues ordinariamente calculada por kilogramo de peso para evitar la producción de concentraciones excesivas. ¿Qué más? ¿Qué más vimos de esto? Bueno, vimos lo que es la concentración máxima, es la concentración sérica máxima o pico que alcanza un fármaco en un comportamiento específico o área de prueba del cuerpo después de la administración del fármaco. Lo opuesto en la administración de la concentración mínima que alcanza un fármaco después de la dosificación, ¿sí? El parámetro farmacocinético relacionado al tiempo máximo es el momento en el que se observa la concentración máxima. Y bueno, después de una administración, por ejemplo, intravenosa, la concentración máxima y tiempo máximo dependen en gran medida del protocolo experimental, ya que las concentraciones siempre disminuyen después de las dosis. Es más probable que los efectos secundarios del fármaco a corto plazo se produzcan en la concentración máxima o cerca de ella. Y bueno, la concentración máxima se mide a menudo en un esfuerzo por mostrar la bioequivalencia entre un producto farmacéutico genérico e innovador. Y bueno, la biodisponibilidad de un fármaco va dependiendo de gran medida de las propiedades de su composición, que a su vez están relacionadas con un diseño y fabricación, ¿sí? Pero no todos no todos lo hacen a la misma velocidad. La forma en la que los fármacos está diseñado y fabricado, por ejemplo, comprimidos, cápsulas blandas, jarabes, inyecciones, bueno, sus propiedades físicas, químicas, hay otros componentes que contienen que hay que en el que hay sustancias capaces de potenciar o disminuir la absorción y metabolización de los fármacos. Y la manera en la que se almacena y conserva pues, el fármaco tiene mucho que ver. Y cómo actúa la biodisponibilidad pues, va actuando y para entender mejor cómo funciona la biodisponibilidad se puede usar una gráfica, ¿sí? Para representar de abajo la curva que muestra cómo va un aumento y disminuye progresivamente la concentración en sangre de un fármaco en función del tiempo que pasa desde su ingesta. La concentración en la sangre del fármaco será mayor cuando mayor sea su capacidad de ser absorbido, ¿sí? Por parte del mismo organismo. Entonces, bueno, también encontramos o vimos lo que es el volumen de distribución. Bueno, la volumen de distribución de muchos medicamentos en el organismo puede explicarse considerando que se divide en dos compartimentos, de un modelo es un modelo bicompartimental. Está el compartimento central donde está la absorción y ahí mismo está la distribución y la eliminación. Pero de la absorción se puede pasar la distribución al compartimento periférico. Vimos también que hay una fase alfa, que es la fase inicial o fase de distribución, y una fase beta, que es una fase terminal o fase de eliminación. También vimos la unión a proteínas plasmáticas
por ejemplo, albumina, alfa 1, glicoproteína, globulinas, ¿sí? En la sangre se establece un equilibrio entre dos formas distintas del fármaco. En la forma unida queda retenida en plasma, por su tamaño no puede atravesar las membranas biológicas. Y la forma libre, bueno, esta difunde a los tejidos y se une a los receptores, es responsable de la acción farmacológica. También, bueno, vemos lo que es el volumen aparente de la distribución, es el volumen en que debería distribuirse la cantidad de medicamento administrada para alcanzar la misma concentración en la sangre, ¿sí? También vimos las implicaciones prácticas de la toxicocinética. Vimos, por ejemplo, el control de niveles plasmáticos. Los niveles plasmáticos, bueno, son determinados antes de finalizar la fase de distribución, que no se correlacionan con los niveles de compartimento periférico, donde muchos fármacos ejercen su acción, ¿sí? Vimos los cálculos farmacocinéticos que, bueno, a partir de la velocidad de distribución de un fármaco y de la concentración plasmática, esto es después de finalizar la fase de distribución, es posible estimar la cantidad de fármaco presente en el organismo, ¿sí? También vimos los cambios en velocidad de distribución, vimos que sí existe una patología asociada, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión o un colapso circulatorio. La distribución es enlentecida o es reducida, ¿sí? Vimos, por ejemplo, la depuración extrarrenal, la hipoproteinemia, ¿sí? Vimos, bueno, en la depuración, que las medidas de depuración extrarrenal presentan una efectividad limitada en el tratamiento de intoxicaciones con fármacos cuya velocidad de distribución se ha elevado. Y la hipoproteinemia, los pacientes con ese problema son más susceptibles a las intoxicaciones con fármacos que son en alta proporción a las proteínas plasmáticas. La vida media, bueno, se define como vida media el tiempo necesario para que la concentración sanguínea de un fármaco caiga a la mitad de la máxima concentración alcanzable, ¿sí? El tiempo que tarda la concentración de un fármaco en disminuir la mitad de su valor inicial, eso es por la dosis, en disminuir la mitad es útil para calcular cuánto tiempo tarda el medicamento ser eliminado de un organismo, cuánto tiempo tarda en alcanzar el equilibrio estacionario, la frecuencia de administración, ¿sí? Y para saber si se va a dosificar una dosis extra, si se va a doblar. Entonces, vimos también que en la vida media eliminado tiene 3 vidas medias equivalen al 90%, 5 vidas medias al 95% y 7 vidas medias al 99%. La vida media o semivida, por ejemplo, la nitroglicerina, tiempo 1 de 2-3 minutos. La administración en perfusión, ¿sí? Continua, por ejemplo, puede ser parches, ¿no? Y así vimos diferentes. Vimos también las constantes de eliminación, y bueno, en estas se refiere a la concentración remanente del medicamento en el plasma, con la magnitud, o vimos que es una magnitud variable de en cada instante, si se expresa como recíproco, tiempo elevado a la -1. En el primer orden vimos que los fármacos tienen son bajos, aquellos que se van eliminando poco a poco, por ejemplo, no sé, potasio. Los fármacos poseen una KE alta, que son aquellos que tienen una elevada eliminación, ¿sí? La mayoría de los medicamentos poseen entre 0.01, y cuando se dice que una K es igual a 0,17 y H es 1, se quiere significar con ello que la cantidad de fármaco eliminada cada hora es un 17% de la concentración que existía una hora antes. Y bueno, eso es lo que vimos en ese tema. Bueno, también vimos lo que es por ejemplo, el efecto de los medicamentos en el cuerpo, y vimos lo que es los terapéuticos, el farmacodinámico, el psicológico, ¿sí? Por ejemplo, los terapéuticos para los médicos o los farmacéuticos y sanitarios en general. El efecto terapéutico es el efecto que se desea obtener o se busca cuando, una vez diagnosticada una patología o una enfermedad, un trastorno en nuestro estado de salud, y se decide indicar el tratamiento farmacológico
y se espera que de los fármacos o medicamentos, ¿sí? También es la relación que existe entre una dosis que produce toxicidad y la que genera la respuesta clínica deseada o efectiva a una población específica de individuos. Ejemplo, aspirina es un analgésico antipirético, perdón, esta es aspirina, este es analgésico antipirético, antiinflamatorio y antiplaquetario, ¿sí? El farmacodinámico, bueno, estudia el mecanismo de la acción, ¿sí? Como ya lo vimos. ¿Qué más? Bueno, vimos el efecto psicológico, que parece que los aspectos psicológicos que más influyen son esperar un efecto concreto de la toma de medicamento, ya sea beneficioso como efecto placebo o perjudicial como nocebo, ¿sí? Así que las expectativas del mismo paciente. ¿Qué más? Casi todos, bueno, todos los fármacos antipsicóticos causan efectos subjetivos desagradables en individuos con psicosis. Van de leves a graves y incluyen, por ejemplo, acaticia, somnolencia, inquietud y efectos autonómicos, ¿sí? Son poco probables en relación con sedantes o hipnóticos más conocidos. Bueno, ya el efecto placebo no lo definimos, bueno, sí lo definí al principio, que es una sustancia o intervención que parece un tratamiento, pero que realmente no lo es. Sí, es más que nada, por eso es psicológico. Por ejemplo, hay efectos secundarios indeseables, como la idiosincrasia, la hipersensibilidad. Los efectos secundarios indeseables de la manifestación no buscada de cómo va a actuar un fármaco. La reacción adversa o efecto indeseable hacen referencia a los efectos no buscados, ¿sí? El efecto colateral, bueno, es la consecuencia no buscada, o sea, cómo va el fármaco a actuar de una forma que nosotros no queríamos. Por ejemplo, queremos que haga algo y no sé, la persona convulsiona y pues, obviamente no queremos que le esté pasando eso. También puede, no sé, surgir una urticaria o algo así, ¿no? Los efectos de un medicamento pueden variar de niño a niño, por ejemplo. El mismo antihistamínico puede ser que a una persona le dé sueño y a otra no, a otro le pone hiperactivo. Y así puede haber reacciones alérgicas. ¿Sí? Esas no son pues, fáciles de predecir. Hay efectos secundarios, los más comunes en los antiinflamatorios, por ejemplo, paracetamol, antidepresivos, anticonceptivos, antibióticos. Y en ese tipo de medicamentos es donde más efectos vamos a encontrar porque pues, son los de más uso. Vimos la idiosincrasia es esta respuesta normal cualitativamente distinta de los efectos farmacológicos característicos de la droga y que no se observa con frecuencia en la mayoría de los pacientes. Por lo general estas respuestas idiosincráticas son causadas por diferencias genéticas en el metabolismo del fármaco o por mecanismos inmunológicos, ¿sí? La hipersensibilidad, bueno, es la sensibilidad súper grande, muy alta la sensibilidad hacia un fármaco, ¿sí? Las características, bueno, puede ser contacto sensibilizante. La intensidad de la reacción no depende de la dosis, ¿sí? Hay una base inmunológica, hay apariciones inmediatas o taquicardias. A veces la exposición previa no es conocida. ¿Sí? Hay tipo 1, por ejemplo, anafiláctica o hipersensibilidad inmediata, citotóxica, la reacción antígeno-anticuerpo y la liberación de sustancias alérgenas dan un shock anafiláctico, ¿sí? En el tipo 1, en el tipo 2, bueno, en la citotóxica, la reacción antígeno, el anticuerpo es la sustancia celular, y así, bueno. Por ejemplo, vimos el antígeno anticuerpo, hay medicamento permanece mucho más tiempo en circulación. En el celular, hipersensibilidad tardía, bueno, esa depende de la inmunidad celular. Por ejemplo, los linfocitos T que son sensibilizados y producen reacción inflamatoria hística, ¿sí? Por ejemplo, la dermatitis, la de contacto, la atópica.
¿Qué más? Bueno, también vimos la tolerancia, ¿no? Con lo que es tóxicos, teratológicos y así. Entonces, vimos que los fármacos, bueno, se consideran productos xenobióticos y al ser humano, y el ser humano los va metabolizando la mayor parte, ¿sí? Aquí, bueno, cabe la pena señalar que muchos fármacos se derivan de sustancias químicas encontradas en las plantas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ya vimos aquí lo que vamos a tocar ahorita un poquito más es el efecto, pues la tóxico, la tolerancia. La tolerancia ocurre una disminución gradual de la respuesta de una droga cuando ésta se administra durante un tiempo prolongado, ¿sí? Se puede adquirir tolerancia a los efectos de muchas drogas que incluyen los indeseables. El efecto, pues, tóxico puede aparecer en todos los sujetos si la dosis es suficientemente alta. Por el efecto tóxico directo del medicamento o sus metabolitos, ¿sí? Depende de la dosificación, aquí sí, y el tiempo de exposición de ciertos estados patológicos y de la susceptibilidad del enfermo. También, ¿qué más? Vimos, bueno, es que hay muchísimos ejemplos que podemos tocar, ¿no? Bueno, eso sí la verdad me lo voy a brincar un poquito porque sí, esto es bastante extenso. Mejor vamos a brincarnos a lo que es el efecto teratológico. Y bueno, estas son las malformaciones o anomalías de carácter anatómico o funcional provocadas en el feto por la administración de medicamentos o de la madre durante la gestación. A veces la alteración se hace manifiesta muchos años después del nacimiento, ¿sí? En el periodo de desarrollo embrionario, el riesgo es mayor que en periodos más avanzados de la gestación. Del segundo y tercer trimestre, los efectos adversos de los medicamentos pueden afectar al feto cuando el fármaco es capaz de atravesar la barrera placentaria de la cual hablamos al principio. Además, los fármacos pueden provocar alteraciones durante la gestación y causar trastornos funcionales durante el parto. Entonces, bueno, eso es respecto a ese tema. Ahora veamos. Bien, ahora vamos a ver entonces lo que es la acción de los medicamentos, ¿sí? Y bueno, en la acción de los fármacos, estos, bueno, solo influyen en el ritmo en el que se producen las funciones biológicas existentes. Estos no pueden cambiar la naturaleza fundamental de sus acciones, tampoco pueden crear otras nuevas. Entonces los fármacos no pueden establecer las estructuras o funciones ya dañadas más allá de la capacidad de reparación que tiene el mismo organismo, ¿sí? ¿Cómo nos pueden ayudar? Bueno, algunos pueden ayudar al organismo a restablecerse por sí solo, ¿sí? Por sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, los antibióticos. Algunos fármacos son, por ejemplo, hormonas como la insulina, las hormonas tiroideas. Estos pueden ser utilizados para reemplazar las hormonas naturales de las que carezca el cuerpo. Los tipos de acción, bueno, el estimulante son fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la actividad cerebral. Algunos estimulantes afectan solamente un organismo específico, como corazón, pulmones, cerebro, sistema nervioso, ¿sí? Otras veces los estimulantes pueden causar efectos secundarios indeseables. Ejemplo, pseudoefedrina, que se encuentra en algunos medicamentos para los resfriados y puede aumentar la frecuencia cardíaca. La antidepresora, bueno, el mecanismo de acción de los antidepresivos más comunes es esencialmente la inhibición de la recaptación de las monoaminas, ya que se trata de la noradrenalina, por ejemplo, de la serotonina o de la dopamina, ¿sí? También, pues, inhiben la degradación de estas aminas y bloquean el retrocontrol inhibitorio y presentan acción a nivel del segundo mensajero. Existen dos grupos de fármacos antidepresivos heterocíclicos. Estos fueron los primeros en aparecer, ¿sí? Presentan una elevada eficacia, aunque debido a los efectos secundarios que producen, sequedad de la boca, estreñimiento, temblores. Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas. Están los antidepresivos noradrenérgicos, y por ejemplo la mirtazapina tiene un mecanismo de acción diferente, ¿sí? Tiene un efecto favorecedor del sueño y ansiolítico, y aunque puede causar somnolencia y ganar peso, parece no tener efectos secundarios, por ejemplo la esfera sexual, ¿no? Los fármacos más tolerados, bueno, los
hay inhibidores selectivos de la captación de serotonina. También hay inhibidores selectivos de la captación de noradrenalina e inhibidores específicos en la captación de noradrenalina y serotonina, ¿sí? Pues suelen ser irritantes en la estimulación violenta de las células, órgano y el sistema de alteraciones de la nutrición, crecimiento y morfología de las células. Por ejemplo, el nitrato de plata es lo que puede ocasionarnos. Los fármacos de acción específica, son aquellos que han de interaccionar con componentes macromoleculares del organismo, receptores para producir su efecto, ¿sí? Son la gran mayoría de fármacos y su acción inespecífica. En algunos casos los fármacos se unen a las células por medio de receptores que se encuentran en la superficie de estas, ¿sí? La idea esa nos permite explicar el concepto de la selectividad de un fármaco, ya que algunos de ellos solo tienen la capacidad de adherencia de un subtipo en específico de receptor, mientras que otros son de una llave maestra que se adhieren a varios tipos de receptores. Los fármacos altamente selectivos afectan principalmente a un único órgano o sistema. La mayoría de las células presentan muchos tipos de receptores en su superficie. Por ejemplo, la morfina y otros analgésicos relacionados actúan sobre los mismos receptores cerebrales que utilizan las endorfinas. Son sustancias producidas por el cuerpo para conseguir el control del dolor. Vimos también fármacos de acción de depresores. Las drogas depresoras del sistema nervioso central tienen la propiedad de inducir estados de profunda relajación muscular, así como de la laxitud de la conciencia y el enlentecimiento del nivel cognitivo y de procesos fisiológicos como la respiración o el ritmo cardíaco, ¿sí? También vimos, por ejemplo, las benzodiazepinas actúan sobre nuestro cerebro diciendo que en el GABA, el neurotransmisor inhibitorio de mayor importancia para el ser humano, lo que en el nivel basal de activación cortical, su impacto en el organismo atenúa la forma de que el sistema nervioso simpático precipita la propia fisiología ansiosa, ¿sí? Vimos barbitúricos, GHB, por ejemplo, heroína. Y ¿qué pasa cuando se deja de consumir todo este tipo de fármacos? Cuando se deja de consumir puede surgir un insoportable dolor, por ejemplo, articular, síntomas pseudogripales, diarreas incontrolables, temblores, búsqueda desesperada de la sustancia, porque hay está faltando eso en el organismo, ¿sí? Porque ya lo hicimos dependiente. Entonces los efectos del síndrome de abstinencia a veces pueden ser realmente muy grandes, muy severos, ¿sí? Por ejemplo, vimos lo que son los demulcentes, y son fármacos que protegen y suavizan las membranas mucosas, ejerciendo una acción antiirritante. ¿Dónde se utilizan más los demulcentes? En casos de ingestión de venenos, de corrosivos o irritantes, en úlceras pépticas, en gastritis, dolor de garganta, en ciertos tipos de diarrea, ¿sí? Algunos tipos, jarabes, aceite de oliva, pasta de harina, miel, almidón, pectina, este tipo que es lo más común que nosotros estamos adquiriendo. Osmótica, esta se define como ósmosis, como una difusión pasiva, caracterizada por el paso de agua disolvente a través de la membrana semipermeable desde la solución más diluida y la más concentrada, ¿sí? Las ventajas y desventajas del sistema osmótico. La liberación del fármaco es independiente del pH gástrico y la presión hidrodinámica del intestino. La liberación de los sistemas osmóticos no se va afectada por la presencia de los alimentos en el tracto gastrointestinal, y suele dar un perfil de liberación de orden cero después de un tiempo lag inicial. Están caracterizados en mecanismos de acción, y los mecanismos de liberación son dependientes del fármaco. Entonces, esos sistemas permiten formular medicamentos con fármacos de diversas solubilidades. La velocidad de liberación de los sistemas osmóticos es altamente predecible y se puede programar mediante la modulación de parámetros de control de liberación, y poseen un alto grado de correlación in vitro e in vivo, ¿sí? Vimos también ejemplos de eso, y esto es todo lo que voy a ver ahorita sobre ese tema de las acciones de los fármacos.